requiere de cada uno, es una labor individual, de cada uno que sea hallado fiel. Y no estamos hablando de la fidelidad conyugal, no estamos hablando de no ponerle, ya usted sabe lo que le ponen en la cabeza a los hombres, no. Estamos hablando de una fidelidad de no permitir que otro venga y me quite lo que Dios me dio con tanto amor, con tanto dolor. Amén. Por eso Dios nos ha dado ese privilegio, ese honor de llevar el Evangelio a las personas, de llevar el Evangelio a las vidas. Porque no es simplemente de palabra, sino cómo es nuestro testimonio delante de los demás. Cómo somos conocidos usted y yo en la calle. Cómo nos conocen nuestra propia familia, nuestros hermanos. No, él es un grosero. Él en la calle, en la iglesia, perdón, él canta muy bonito, toca la batería hermoso, predica fenomenal. Y en la casa le pegas al perro. Yo escuché en mi trabajo, precisamente uno de mis auxiliares decía: yo no voy a la iglesia porque aquí hay un poco de hipócritas. Y yo, ¿por qué? Porque yo conozco, ¿sabe? Él es de pueblo, él decía: yo conozco a fulano, y él conoce a fulano, y él conoce a fulano, y conoce un poco de gente. Y esa persona canta, predica, en varios buses, hace de todo en la iglesia, pero llega a la casa y empieza a tomar trago. Y yo no soy cristiano porque, ¿para qué? ¿Para vivir una apariencia? Y así, muchos de nosotros, de pronto no hemos realizado actos de tal índole, pero de pronto cosas. Ahora leíamos también en el discipulado las obras de la carne, que muchas veces creemos que la carne la limitamos a lo que es la fornicación, a lo que es el adulterio, a lo que es el homicidio, a lo grande. Pero también la Biblia dice los celos, la ira, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las envidias, todo eso también. Y dice abajo una cláusula de la Biblia que dice: el que practicare tales cosas no heredará el reino de Dios. Amén. Entonces, creemos que simplemente yo, por no matar, por no adulterar, por no fornicar, por no mentir, ya estoy salvo. Pero entonces soy un grosero, entonces soy un antipático, peleo con todo el mundo. Si voy en el carro, si me atraviesa alguien, le tiro el carro también. Entonces, tomamos una actitud en donde creemos que los pecados simplemente son los más grandes. ¿Cómo somos conocidos usted y yo, mis hermanos? ¿Como servidores de Cristo o como mayordomos infieles? Y aunque el título maneja una contradicción, yo lo hice a propósito porque así sucede en las iglesias de Cristo hoy en día, que hay pseudo cristianos, o que se llaman o se dicen llamar cristianos, y son infieles. Si es cristiano, todo cristiano sabe que debe buscar la imagen de Dios, que no somos perfectos, claro está. Que tenemos errores, claro está. Usted y yo únicamente vamos a ser libres de la atadura del pecado cuando estemos en un cuerpo glorificado. De resto, usted y yo las 24 horas del día vamos a tener la tentación encima. Vamos a tener la capacidad y la posibilidad de pecar, porque somos pecadores. Pero dice la Biblia que cuando vivimos en el Espíritu, vencemos sobre las obras de la carne. Ya no vivimos dominados por las obras de la carne, ya no vivimos dominados por la concupiscencia de nuestro corazón, sino que ya el Espíritu Santo gobierna en nosotros y nos da las armas para vencer. Amén. El pecado va a estar ahí, porque somos, toda nuestra carne, todo nuestro cuerpo es de naturaleza pecaminosa. Todo nuestro cuerpo es corrupto, todo nuestro cuerpo anhela el pecado. Todo nuestro cuerpo anhela hacer lo malo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La única solución es que Cristo venga por nosotros o que nos muramos y partamos con el Señor. Pero mientras vivamos en este mundo vamos a luchar contra eso y es necesario, es indispensable, es esencial mantener esa fidelidad a Dios, sabiendo que Dios nos ayuda, sabiendo que Dios nos socorre. Amén. 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 Porque daremos cuenta a Dios.
Yo le hago una pregunta a usted mismo se la va a responder. Cuando usted esté frente al trono de Dios y Dios le pregunte, bueno, cuéntame, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Tú qué le dirías a Dios en la cara? ¿Cómo sería tu respuesta delante de Dios? Imagínate la escena por un momento, estar ante el tribunal de Dios, Jesucristo estando ahí, que te pregunte, bueno, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Con la capacidad que te di? ¿Con lo que te di a guardar? ¿Tú qué le dirías? Señor, o empezamos a gaguear, o le echamos la culpa al otro. Es que fue mi esposa. Si ella no me hubiese sacado la rabia, yo no me hubiese ido con otra. O el caso contrario. Es que si en mi trabajo no me hubieran echado, yo me hubiera robado. Y empezamos, ¿cómo sería nuestra actitud? O sea, en la misma cara de Dios. O le diríamos, la verdad, Señor, no hice nada. No hice nada. O sea, no hice nada. La verdad, me hice un solo talento y la verdad lo desperdicié. Hacemos como hizo la persona de un solo talento. Tuve miedo. Supe que tú eres alguien fuerte, poderoso, que castiga. Y la verdad tuve miedo porque de pronto le iba a embarrar, de pronto, no sé si era realmente lo adecuado. ¿Y qué le dice el Señor a ese siervo que con un solo talento no lo aprovechó? Siervo malo, quítenle a este lo que se le dio y déselo al que tiene 5 talentos. Y dice que aún lo que no tiene se le quitará. Aún lo que no tiene se le quitará. Amén. Entonces, debemos darle cuentas a Dios y vamos a darle cuenta a Dios. De pronto usted no cree eso, de pronto usted dice son puras fábulas, eso son historias que de pronto ni ocurrirán. Pero vamos a la luz de la palabra a mirar en Lucas capítulo 19, versículo 15, que la verdad es otra. Amén. Si le vamos a dar cuenta a Dios, vamos a estar frente al tribunal de Dios. Capítulo 19 de Lucas, versículo 15. Dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. El Señor, aquí ya vemos a la parábola, donde él mismo se representa que él va a volver. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Amén. Cristo va a volver. Y quiero aprovechar el momento. Ayer en John Knox estuvo una hermana que yo quedé sorprendido. Ella es una profesora de hebreo. Ella nació en Barranquilla, duró 24 años en Barranquilla, pero a los 24 años se fue para Israel. Ella estuvo ayer y nos estuvo compartiendo algo de su vida y nos decía, ¿por qué en Israel si es verdad que es la tierra prometida y si es la tierra donde fluye leche y miel? ¿Y por qué es el pueblo de Dios? Ella nos comentaba algo muy gracioso, y es que los indigentes en Israel tienen tarjeta de crédito, que tiene un salario mínimo, que en pesos son 3.500.000. Un indigente. Ella decía, porque allá es más importante la persona, el ser, que las cosas. Que allá cuando ocurre un accidente de tránsito empiezan a discutir, pero no por quién tuvo la culpa, sino cómo te puedo servir, ven yo pago, yo te cubro los gastos, no, yo los cubro, no, yo los cubro. Esa es la discusión. En cambio aquí usted estrella a alguien y un rayoncito, no, me lo paga, me pinta todo el carro. Ella decía, ¿qué diferencia? Y nos hacía la pregunta, ¿quién es más rico, Colombia o Israel? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién es más rico, Colombia o Israel? Israel. Colombia, por la agricultura. Bueno, ella también nos preguntó lo mismo y todo el mundo decía, no, Israel. Porque los colombianos tenemos la costumbre de que lo que no es de Colombia es mejor que lo de Colombia. ¿Cierto que sí? Le damos más importancia a lo extranjero que a lo local. Si hay un predicador de Estados Unidos, viene todo el mundo, se llena la iglesia, lo publican por la radio, pero no viene un pastor de Soledad. Escuchas el silbido del aire. ¿Cierto que sí?
Así es. Ella nos comentaba que en Israel no exportan flores, Israel no tiene petróleo, Israel no tiene la fuente mineral que tiene Colombia, ni la biodiversidad que tiene Colombia. Todo lo que tiene Colombia, Israel no lo tiene. Uno dirá, no, que Israel, y ella empezaba a decirnos qué tenía Israel, y lo que tiene Israel es disciplina e inteligencia. Eso es lo que tienen ellos. Entonces ella me comentaba esto, lo traigo a colación por lo que estábamos leyendo, porque allá es tan diferente la vida. Ella nos decía que las personas son tan respetuosas que ella se cansa inclusive de darle disculpe, así no había hecho nada. Así no había hecho nada. Y que en Israel, allá hay tanta abundancia de no sé dónde, ella dice, no sé dónde hay tanta abundancia. Ella nos comentaba que inclusive hay partes desérticas que florecen, donde no cae ni una gota de agua y florecen. Cerrando un poco el paréntesis, trayendo la colación con lo que leíamos, el Señor va a traer a nosotros tenemos la riqueza de Dios. Dios nos ha bendecido con un hermoso país que tiene de todo. Usted y yo tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio y no lo aprovechamos. Usted y yo tenemos la posibilidad de venir a la iglesia, aprender de la palabra de Dios y no lo aprovechamos. Mucha gente no tiene esa posibilidad. En Israel, ellos tienen muy pocas cosas, pero al mismo tiempo tienen mucho. Y son conscientes de que Dios es el único que lo puede dar. Que no crean en Jesús es otra cosa, pero ellos creen que son el pueblo de Dios, escogido por Dios. Amén. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 14, y otra persona que por favor me lea, primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 4 al 5, por favor. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Vamos a leer el versículo 11 de Romanos, amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 11, y otra persona que ahora me lea, primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 4 al 5. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice quién, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, lo que cantábamos ahora. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué? Cuenta de sí. ¿Quién me lee por favor primera de Pedro 4, del 4 al 5? ¿A esto te parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os trajo? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Como lo leemos, va a haber un momento en donde usted y yo vamos a comparecer a dar respuesta de lo que Dios nos ha dado. Y aquí Pedro usa el verbo juzgar, que significa separar para luego hacer un juicio. Y dice que va a juzgar inclusive a los muertos. Es decir, nadie se escapará. Y la responsabilidad va a ser individual. Dios no va a llamar a un grupo o una familia, va a decir, la familia Aristizábal Calisto, los condeno o los salvo por esto. No, va a llamar a Dani y a Vanessa y a los 12 hijos que vamos a tener. Va a llamar a cada uno. Él va a llamar de forma individual, porque la responsabilidad es individual. Y puede ocurrir, no sé yo, puede ocurrir que en una familia se salve el esposo y se pierda la esposa, o se salve la esposa y se pierda el esposo, o se salven los padres y se pierdan los hijos. Puede ocurrir, tristemente, es una posibilidad latente, una posibilidad que es viable porque las responsabilidades son individuales. Amén. También es importante mencionar que la mayordomía, como les decía, es una responsabilidad que cada uno debe aprender a llevar. Y Job es uno de los principales personajes que entendió esto. Vamos al libro de Job, capítulo 19, versículo 4. Job, antes de Salmos, Antiguo Testamento.
capítulo 19, versículo 4. Aquí Job, sus amigos le estaban reprochando el hecho de que él estuviese en una situación tan triste. Y en el capítulo 4, él empieza a decirle y le responde de una manera tajante a sus supuestamente amigos. Le dice: aun siendo verdad que yo haya errado, es decir, que yo me haya equivocado, sobre mí recaería ¿qué? Mi error. No sobre mi familia, no sobre mis hijos. Es que la culpa fue de aquel. No. Si yo me equivoqué, yo asumo las consecuencias. Si usted está dejando de hacer lo que Dios le mandó, usted asume las consecuencias. Y en consonancia a eso, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, antes de Daniel, capítulo 18, versículo 20. Amén. Dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos de nosotros no somos pecadores? Háceme la mano quien no ha pecado o quien no peca. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Si vamos a ser literales, deberíamos estar ¿qué? Muertos. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Son responsabilidades individuales. Si tú como padre le das las mejores enseñanzas a tu hijo, pero él cuando tenga la conciencia y la mayoría de edad para autodeterminarse, decide apartarse de Dios, no es tu culpa como padre. Tú le diste la enseñanza y él decidió apartarse. Leemos en Reyes, en mucha historia de muchos reyes. Ustedes han escuchado del rey Josías, que él fue uno de los mejores reyes de Judá, que comenzó a reinar a los 8 años, pero él tuvo 2 hijos que lo sucedieron a él en el trono y fueron de lo peor. El mismo Samuel, un hombre tan importante en la historia bíblica, también tuvo hijos y también fueron malos. Entonces, ellos como padres dieron lo mejor. No fue culpa de ellos si sus hijos se desviaron. Entonces, usted y yo como mayordomos tenemos una responsabilidad. Usted y yo como mayordomos vamos a decirle delante de Dios si hicimos o no lo que nos tocaba hacer. Y un primer paso para comenzar a hacer o ejercer esa mayordomía fiel, no infiel, sino fiel, es autoevaluarnos. Mirar, como decía el salmista, qué hay en mí que no te agrada. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 26, ya vamos finalizando, gloria a Dios. Libro de los Salmos, capítulo 26, versículo 1 y 2. Dice: júzgame, oh Jehová. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios que nos juzgue y saldríamos bien librados? ¿Quién se atrevería a decirle a Dios: júzgame, Señor? Dime, dale, dame, ¿en qué me equivoqué? ¿Cuántos podríamos salir bien librados si le decimos a Dios que nos juzgara? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Amén. Bueno, pueden escuchar un amén, gloria a Dios. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? Dígame amén si lo han hecho, porque yo no lo he hecho. Hay momentos en mi vida que he titubeado. Hay momentos en mi vida en que no he confiado en Dios. Dice el versículo 2: escudriñame, oh Jehová, ¿y qué? Y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Si el Señor examina nuestros pensamientos, ¿hallará buenos pensamientos? Si el Señor examina, el Señor empieza a buscar y empieza a mirar pensamiento por pensamiento, tendríamos la suficiente tranquilidad y confianza de decir: no hay problema, estoy limpio, pasé la prueba. Yo no la pasaría, para serte sincero. Y sé que casi todo, porque no hay nadie justo en esta tierra. Solamente Cristo era sin pecado. Y el Salmo 139, versículo 23, vamos allá por favor.
Salmo capítulo 139, también un salmo de David, el que leímos anteriormente, también es un cántico de David. Dice el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa sea nuestra oración. Usted y yo debemos reconocer de que hemos pecado, de que no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero seamos como el salmista que dice: Señor, guíame. Señor, endereza mi camino. Reconozco que no he hecho lo que debía hacer, o que hice lo que no debía hacer. Pruébame, examíname, Señor, porque la verdad es que yo no quiero ser insensible a lo que tú me has mandado hacer. Porque como siempre lo he dicho, yo no sé si al salir por esta puerta usted y yo vayamos a partir con el Señor. Yo no sé si el día de mañana amanezcamos vivos. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué le vamos a decir? Uno delante de nuestra esposa, delante de nuestro esposo, delante de nuestros hijos, uno puede inventarse cualquier excusa y hasta aprendérselo de memoria y ya le sale esa natural. No, es que estaba con unos amigos haciendo un proyecto para un trabajo investigativo. ¿Quién dice que no? O no, yo estaba con mi mamá ayudando a arreglar la iglesia, cuando en realidad estaba por otra parte. Pero delante de Dios, ¿qué le vamos a decir? Señor, es que la verdad, yo estuve en la iglesia. Sí, cuando en realidad ni por ahí estabas. Señor, yo oraba mucho. Hasta hubo gente que se fue sanada por mis manos. Sí, pero te condenas. Señor, es que yo serví, yo me fui hasta Fundación a pie y le entregué una obra humanitaria a mucha gente. Sí, pero te condenas. Entonces, debemos reconocer, mis hermanos, que muchos de nosotros, por no decir todos, hemos actuado como mayordomos infieles. Debemos reconocer nuestra responsabilidad de que no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer, que es ir y predicar el Evangelio a todas las personas, que es ir y edificar y servir al otro. Basta ya de conformarnos y quedarnos con lo que Dios nos ha dado y nadie más sabe ni qué es lo que Dios nos ha dado. Tú tienes algo para glorificar a Dios, tú tienes por lo menos algo, una cosa que Dios puede utilizar para su honra y para bendecir a otro. Pídele a Dios, si tú no lo sabes, pídele a Dios que te ilumine qué es eso que tú puedes dar, y si ya lo sabes y no lo estás dando, pídele perdón a Dios y comienza a hacerlo. Porque dice la Biblia que es más bien aventurado dar que recibir. Amén. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, que si de pronto creemos que no hemos equivocado en nada, que si hemos hecho las cosas bien, la verdad es que el Espíritu Santo nos va a traer la convicción el día de hoy. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias porque tu palabra, Señor, ha sido enseñada. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido, Padre Santo, conocer un poco más de tu verdad. Gracias porque en ese proceso de perfeccionamiento, Señor, que has comenzado en nosotros cuando aceptamos a Cristo, Señor, tú nos ayudas a vencer muchas de esas cargas, a romper muchas de esas cadenas, Señor, que por tanto tiempo nos han estado amarrando, nos han estado impidiendo, Señor, que hagamos lo que tú nos mandas que hagamos, Señor. Señor, tú le dijiste a los discípulos que debíamos ser siervos fieles, mayordomos fieles, Señor. Tú has puesto en nuestras manos, tú has puesto en nuestra responsabilidad, Señor, una tarea muy grande, pero muy preciosa, que es llevar tu palabra, Señor, que es ser de bendición a mi hermano, a mi hermana, a mi semejante, Señor. Padre, tu palabra dice que somos templo del Espíritu Santo y que tú nos llamarás a cuentas por lo que hayamos hecho con ese templo, Señor, por lo que no hayamos hecho en ese templo también, Señor, tanto por acción como por omisión. Tú nos llamarás a cuentas, Señor.
Padre, de pronto nos excusamos por la edad, decimos que somos jóvenes, decimos que somos adolescentes, o decimos que ya estamos viejos, o empezamos a escudarnos, Señor, en falsas excusas, Padre Santo, en decir no tengo trabajo. Pero tú nos enseñas que si somos fieles en lo muy poco, Señor, también seremos fieles en lo más, en lo mucho, Señor. Padre, no queremos ser cristianos infieles, queremos aprender a regocijarnos en ti, Señor, a cumplir la misión, a cumplir la tarea, Señor, que tú nos has encomendado, a poner por obra esos talentos, esas capacidades, esos dones que tú nos has dado, Señor, porque sabemos de que no lo hacemos para hombre, sino para tu santo nombre, Señor, para ti, Jesucristo. Padre, perdónanos porque hemos sido negligentes, perdónanos porque hemos desaprovechado el tiempo, Señor, porque hemos dejado pasar las horas, los días, los años, Señor, hemos dejado pasar nuestra vida diciendo que no, tal vez mañana lo hago, y llega el día de mañana y luego lo postergamos nuevamente. Pero gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, porque hoy es el momento, Dios, en donde tú nos llamas con tus brazos abiertos para abrazarnos y decirnos que nos das otra oportunidad, Señor, otra más sobre las tantas que ya nos has dado, Señor. Padre, porque si te placiera quitarnos la vida, ya lo hubieras hecho, Dios. Pero si estamos vivos, es porque aún, Señor, debemos cumplir ese propósito en esta tierra, Señor. Y el primer propósito es agradar y glorificar tu nombre, oh Jesús. Ayúdanos a hacerlo, Dios. No es fácil, no va a ser fácil.